Buenas noches, amigos de Más Terror MX. Bienvenidos nuevamente a estas narraciones de terror. Y el día de hoy tenemos un capítulo que sé que han estado esperando bastante. Historias aterradoras de enfermeras en hospitales. Porque en los hospitales se da el milagro de la vida, pero también la tragedia de la muerte. Los hospitales son lugares cargados de energía, de mucha tristeza y también de alegrías. Pero lo que más hay es muerte. Cuando llegas a un hospital es porque estás enfermo. Muchos de esos enfermos, muchas de esas personas ya no vuelven a ver a sus familiares. Así es que no es raro que se cuenten historias aterradoras, como las que vamos a escuchar a continuación. ¿Me acompañan? ¿O acaso tienen miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. En el 2020, mientras el mundo sucumbía al caos de la pandemia, los hospitales eran trincheras donde la vida y la muerte se enfrentaban en una lucha constante. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital General de León, en la temida zona de aislamiento. Eran tiempos oscuros. Cada turno se sentía como una eternidad, entre el sonido constante de los ventiladores mecánicos, los monitores que emitían pitidos desgarradores y el peso del silencio que a veces se cernía como un sudario invisible. Pero hubo una noche que marcó mi vida. Una noche que aún me persigue en pesadillas, que se sienten más reales que el propio día. Era una noche como cualquier otra. Mi turno comenzaba a las 10 en punto. La habitación 302 no tenía nada en especial, al menos en apariencia. Una cama hospitalaria, monitores de signos vitales, una mesa auxiliar y una ventana que daba al estacionamiento trasero. Sin embargo, algo en ella siempre me resultó diferente. Cuando llegué a mi turno, esa habitación la estaba ocupando un hombre llamado Jorge. Tenía poco más de 50 años, aunque parecía mucho mayor. Su rostro estaba marcado por el cansancio y su respiración era tan superficial que parecía un susurro agonizante. Había llegado con un cuadro severo de insuficiencia respiratoria y todos sabíamos que sus probabilidades de salir con vida eran mínimas. El ambiente esa noche era denso, sofocante, como si algo invisible pesara sobre nosotros. Aunque el hospital solía tener esta atmósfera opresiva, esta vez era distinto. Había un silencio inquietante que me ponía los nervios de punta. A las 2 de la mañana, Jorge falleció. No fue una sorpresa, lo habíamos estado monitoreando de cerca, pero eso no hizo que su muerte fuera menos impactante. Apagué los monitores y cubrí su cuerpo con una sábana blanca. Mientras lo hacía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré. Había hecho este procedimiento muchas veces y siempre pensaba que la mente podía jugar malas pasadas en momento así. Tomé sus pertenencias, un reloj viejo, una billetera desgastada y un rosario con cuentas negras. Las guardé en una bolsa etiquetada con su nombre y me dispuse a llevarlas al área de objetos personales. Cuando pasé frente a la puerta de la habitación 302, algo me hizo detenerme. Sentí un impulso inexplicable de mirar hacia adentro. Lo que vi me heló la sangre. Una figura de pie junto a la cama. Era un hombre, inmóvil, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado por error. Abrí la puerta con cautela, pero no había nadie. La cama estaba vacía, cubierta con la misma sábana blanca que yo había colocado minutos antes. Salí rápidamente, atribuyendo la visión al cansancio. Esa semana había estado trabajando turnos dobles. Apenas había dormido y mi cuerpo estaba al borde del colapso. Sin embargo, mientras caminaba hacia el área de descanso,
Las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era una falla eléctrica, algo común en el edificio, pero el parpadeo tenía un ritmo extraño, como si intentara seguir un patrón. Me detuve en seco. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, pero preferí ignorarlo. Dejé las bolsas con las pertenencias y regresé al área de descanso. No le dije nada a mis compañeros. ¿Qué podía decirles? ¿Que estaba viendo cosas que no estaban ahí? ¿Que las luces me hablaban? Me habrían tachado de loca. Durante el resto del turno, evadí a toda costa pasar frente a la habitación 302, pero no podía ignorar la sensación de ser observada. Era como si alguien estuviera parado detrás de la puerta, siguiéndome con la mirada, esperando. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para irme, una compañera me preguntó si había notado algo raro en esa habitación. Me confesó que durante su ronda nocturna había escuchado un clic constante, como el sonido de un interruptor de luz proveniente de la 302. Pero cuando entró, no había nadie y las luces estaban apagadas. Le conté lo que había visto, pero ambas decidimos guardar silencio. El personal ya estaba agotado y la última cosa que necesitábamos eran rumores que alimentaran el miedo. Sin embargo, los eventos extraños no se detuvieron. En las semanas siguientes, otros compañeros reportaron experiencias similares. Algunos aseguraban sentir un frío repentino al pasar frente a la habitación, como si el aire se volviera de hielo. Otros escuchaban murmullos apagados, casi como rezos. Lo más perturbador fue el testimonio de un médico que afirmó haber visto el reflejo de un hombre en el vidrio de la puerta mientras revisaba su tableta. Dijo que el hombre lo miraba fijamente, pero cuando volteó no había nadie. Una noche, la central de enfermería recibió una alerta. Las cámaras de seguridad habían detectado movimiento frente a la 302. Revisamos la grabación y lo que vimos nos dejó paralizadas. La figura de un hombre estaba parada frente a la puerta. No se movía, pero su postura era antinatural, casi inhumana, como si sus articulaciones estuvieran al revés. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Nadie pudo dar una explicación racional. Con el tiempo, los supervisores decidieron cerrar la habitación, alegando problemas técnicos. Pero todos sabíamos la verdad. La habitación 302 quedó vacía. Nadie se atrevía a acercarse. A veces, durante mis turnos nocturnos, las luces frente a la puerta aún parpadeaban. Era como si algo intentara salir, como si algo estuviera atrapado ahí. Han pasado años de esa experiencia, pero no la puedo olvidar. Cada vez que cierro los ojos, veo a Jorge, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, mirándome desde el otro lado de la ventana. Hay lugares que retienen más que recuerdos, lugares que absorben las emociones y los suspiros de quienes las habitan. La habitación 302 era uno de esos lugares, un vórtice donde la muerte y algo más se mezclaban, algo que no quería ser olvidado. Y aunque intento no pensar demasiado en ello, sé que si alguna vez regreso a ese hospital, evitaré ese pasillo a toda costa, porque hay cosas que nunca deberían ser despertadas, cosas que no quieren descansar. Tremenda historia, amigos, ¿no lo creen? Yo les pregunto, ¿qué creen que habrá pasado? ¿Por qué justamente después de la muerte de ese paciente? ¿Habrá él dejado algo inconcluso en este mundo y por eso no se quiere ir? ¿Será alguna otra entidad? ¿Será algún demonio? ¿Algún fantasma? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y este es un muy buen momento de que si no se han suscrito, lo hagan. Porque después de los siguientes relatos, tal vez no haya retorno. Vamos a escucharlos. Llevo trabajando como enfermera desde hace 10 años, y aunque he vivido muchas noches largas en hospitales, hay una que jamás podré olvidar.
Es la clase de experiencia que te marca, que te hace cuestionarte si lo que viste realmente ocurrió o si tu mente, agotada por la falta de sueño, jugó contigo. Pero no importa cuánto trate de racionalizarlo, no puedo negar lo que vi y sentí aquella madrugada. Fue real, y desde entonces el baño del personal en el Hospital General quedó grabado en mi memoria como un lugar al que nunca quiero volver. El turno nocturno tiene una energía distinta al del día. Los pasillos se vacían, las luces se atenúan ligeramente y el hospital parece otro lugar. Los sonidos de monitores y máquinas de oxígeno se vuelven más intensos, como si el silencio los amplificara. Ese turno en particular comenzó como cualquier otro. Había pocos pacientes, nada urgente, solo la rutina habitual de rondas y ajustes de medicamentos. Sin embargo, desde que llegué al hospital esa noche, había algo extraño en el ambiente. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir inquieta. El baño de personal siempre había sido motivo de bromas y rumores entre mis compañeros. Se decía que en las noches más silenciosas se podía escuchar a una mujer llorando dentro, y que más de uno había salido corriendo de ahí sin una explicación clara. Los más veteranos hablaban de una enfermera que, años atrás, se había quitado la vida en ese mismo baño después de recibir una noticia devastadora. Nadie sabía con certeza si la historia era real, pero lo que sí era un hecho es que todos evitábamos usarlo de noche. Yo tampoco creía en esas historias, al menos no hasta esa madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me di cuenta que necesitaba usar el baño. Había aguantado lo más que podía, intentando ignorar la necesidad, pero ya era imposible. Sabía que no tenía otra opción, y aunque me sentía ridícula por dudar, no pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo mientras me acercaba al pasillo donde estaba el baño. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por una luz fluorescente que parpadeaba ligeramente. Abrí la puerta con cuidado y el sonido de mis pasos resonó en el piso de cerámica. El olor a limpiador de baño era fuerte, casi abrumador, como si alguien hubiera tratado de cubrir algo más con ese aroma químico. Las paredes estaban húmedas, algo común en ese baño, pero esa noche parecía que el aire estaba más pesado, como si se resistiera a moverse. Me acerqué a uno de los lavabos para lavarme las manos antes de entrar a un cubículo. Y fue entonces cuando lo escuché. Al principio era muy leve, como si viniera desde lejos, pero pronto se volvió más claro. Un llanto suave, entrecortado, que parecía provenir de uno de los cubículos al fondo. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi primera reacción fue pensar que tal vez era una compañera que se había metido al baño para llorar en privado. No sería la primera vez que alguien usaba ese lugar para desahogarse durante un turno difícil. Caminé lentamente hacia los cubículos. El sonido del llanto continuaba y con cada paso que daba parecía más cercano, más real. Llegué al último cubículo, donde el sonido era más fuerte. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Me agaché ligeramente para mirar por debajo, buscando los pies de alguien, pero no vi nada. A pesar de eso, el llanto continuaba. Estaba claro que provenía de ese lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para empujar la puerta. La abrí de golpe, esperando encontrar a alguien ahí, pero no había nadie. El cubículo estaba completamente vacío. El llanto cesó en ese instante. Me quedé mirando el espacio vacío, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez el sonido venía de algún otro lugar, pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Sentí una opresión en el pecho, una urgencia por salir de ahí, pero antes de que pudiera moverme, algo más ocurrió. El espejo frente a los lavabos comenzó a empañarse lentamente, como si el aire caliente de un aliento invisible lo estuviera cubriendo. La temperatura en el baño no era lo suficientemente cálida para que eso ocurriera, pero ahí estaba, formando una capa borrosa que cubría toda la superficie. Observé, incapaz de apartar la mirada,
mientras una frase comenzaba a formarse en el espejo. Las letras aparecían como si alguien las estuviera escribiendo desde el otro lado, trazadas con un dedo invisible. Ayúdame. Mis piernas se congelaron. Era imposible apartar la mirada del espejo. Cada letra parecía cargada de desesperación, inclinadas y marcadas con fuerza, como si alguien les estuviera gritando en silencio. El baño estaba completamente en silencio, salvo por el sonido irregular de mi respiración. Me obligué a reaccionar. Salí corriendo del baño sin mirar atrás, atravesando el pasillo hasta llegar a la estación de enfermería. Traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero sabía que mi rostro pálido y las manos temblorosas me delataban. No le conté a nadie lo que había visto. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pasé el resto de la noche evitando siquiera mirar en dirección al baño, pero la sensación de que algo estaba mal nunca me abandonó. Los días siguientes no pude evitar escuchar a otros compañeros mencionar cosas extrañas sobre ese baño. Algunos decían que escuchaban pasos cuando no había nadie ahí. Otros afirmaban haber visto sombras moverse por debajo de las puertas cerradas. Una de las enfermeras más jóvenes renunció después de haber quedado encerrada en el baño por más de 10 minutos, jurando que alguien estaba al otro lado de la puerta empujándola para que no pudiera salir. Con el tiempo, la administración decidió clausurar el baño, argumentando que necesitaba reparaciones estructurales. Colocaron una cinta amarilla en la entrada y lo dejaron abandonado. Nadie preguntó mucho al respecto y el personal comenzó a usar un baño en otro piso. Pero incluso después de haberlo cerrado, los rumores continuaron. Algunas noches, los guardias juraban escuchar el sonido de la llave del lavabo goteando o el sonido de un llanto leve que venía desde adentro. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con ese espejo y esas palabras escritas con tanto dolor. Ayúdenme. Me he preguntado muchas veces quién era esa mujer, si la historia de la enfermera que se quitó la vida era real o si había algo más en ese baño que nadie entendía. Todo lo que sé es que cada vez que recuerdo esa noche, siento que dejé algo pendiente, algo que nunca podré resolver. Algunos lugares no solo guardan historias, parecen atraparlas, reteniéndolas para siempre entre sus paredes. El baño del personal es uno de esos lugares, y aunque ahora evito ese hospital, sé que hay cosas que, no importa cuánto intentes olvidar, siempre encuentran la manera de quedarse contigo. ¿Qué les ha parecido la historia, amigos? A mí se me hizo bastante aterradora. Estoy seguro de que todos hemos escuchado historias similares. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la enfermera que se quitó la vida sigue ahí, pidiendo ayuda sin encontrar el descanso eterno? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Para mí son muy importantes. Si les está gustando este episodio, ayúdenme a compartirlo con las personas que crean que pueden disfrutar de él también. Con eso me van a ayudar muchísimo. Y bueno, sé lo que quieren: escuchar el siguiente relato. Vamos a ello. Mi nombre no importa. Trabajo como enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México desde hace 12 años. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de emergencias caóticas, milagros inesperados y tragedias que parten el alma. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que ocurrió una madrugada de abril del 2016. Era una experiencia que me marcó profundamente y que, a pesar del tiempo, no he podido olvidar. Por más que lo intente, lo vivido en la sala de urgencias aquella noche está grabado en mi memoria como un tatuaje imborrable. Eran las 2:47 de la madrugada cuando lo trajeron. Nadie sabía quién era. No traía identificación y sus ropas estaban desgastadas, cubiertas de tierra, como si hubiera estado vagando por semanas. El paramédico que lo trasladó
Mencionó únicamente que lo encontraron tirado cerca de un puente, inmóvil, pero aún respirando. Sus signos vitales eran débiles, su pulso irregular y sus pupilas parecían fijas en algún punto distante, aunque sus ojos estaban abiertos. Lo asignamos a la cama 13, la única disponible en urgencias aquella noche. Esa cama siempre tuvo mala fama entre el personal, pero en medio del caos no había tiempo para supersticiones. Desde el momento en que el hombre cruzó las puertas de la sala, todo se sintió fuera de lugar. No había olores ni sonidos extraños, pero algo en el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, más pesado. Cuando intentamos conectarlo a los monitores, las máquinas comenzaron a fallar inexplicablemente. Primero, el monitor cardíaco marcó cifras imposibles. 200 pulsaciones por minuto y luego 0, en un instante. Reiniciamos el equipo, pero el problema continuó. Cambiamos a un segundo monitor, pero este ni siquiera encendía. Mi compañera Patricia murmuró algo sobre lo raro que estaba todo, pero ambas seguimos trabajando en silencio. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos, aunque seguía en estado crítico. Su presión arterial era tan baja que parecía imposible que estuviera vivo. Los médicos decidieron entubarlo, pero cada vez que nos acercábamos a su rostro, el ambiente alrededor se enfriaba notablemente. Su piel era pálida, casi translúcida, y su respiración apenas perceptible. Sentí por un momento que no estábamos tratando con un ser humano normal, pero descarté esa idea como un simple efecto del cansancio. A las 4:13 de la mañana, todo terminó. El monitor que había estado funcionando erráticamente emitió un pitido largo y continuo. Sus signos vitales desaparecieron. Realizamos maniobras de resucitación durante 15 minutos, pero no hubo respuesta. El doctor encargado declaró oficialmente la hora de su muerte. Recogimos el equipo, cubrimos su cuerpo con una sábana blanca y dejamos la habitación lista para que el personal de la morgue lo recogiera. Hasta ese momento parecía ser solo otro caso desafortunado, pero lo que ocurrió después todavía me quita el sueño. Eran las 5:22 cuando regresé a la sala para revisar a otros pacientes. Al pasar frente a la cama 13, eché un vistazo rápido. La sábana seguía cubriendo el cuerpo, pero algo me llamó la atención. El pliegue de la tela sobre el brazo parecía ligeramente movido, como si alguien hubiera intentado apartarla. Pensé que quizá algún residente había revisado el cuerpo, pero nadie había mencionado nada. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Minutos después, mientras revisaba a otro paciente en la cama contigua, sentí algo que no puedo explicar. La certeza de que alguien me observaba. Volteé hacia la cama 13 y me congelé. La sábana que cubría su rostro ahora estaba retirada, dejando al descubierto su cabeza. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, fijos en el techo. Me acerqué intentando buscar una explicación lógica. Quizá la sábana se había deslizado accidentalmente, pero lo que vi en su rostro me paralizó. Aunque estaba clínicamente muerto, su expresión parecía distinta. Su boca, que había estado cerrada, ahora tenía una ligera curva, como si esbozara una sonrisa. No era una sonrisa de paz, sino algo perturbador, como si supiera algo que yo no. Fui a buscar al médico, quien revisó el cuerpo de inmediato y confirmó que no había signos de vida. Me dijo que debía estar alucinando por la falta de sueño. Me sentí avergonzada, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí dejar la habitación por un momento para calmarme. Fui a la estación de enfermería, me serví un café e intenté distraerme, pero la imagen de sus ojos abiertos seguía en mi mente. Cuando volví a la sala de urgencias, noté que la cama 13 estaba vacía. Pensé que quizá el personal de la morgue ya había recogido el cuerpo, pero nadie del hospital tenía registro de que alguien lo hubiera movido. Regresé con seguridad, pero tampoco tenían registro de que el cadáver hubiera salido del área. Justo cuando comenzaba a pensar que estaba perdiendo la cabeza, escuché un grito desde el fondo del pasillo. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a una enfermera pálida y temblorosa frente a la entrada del almacén de medicamentos.
En el suelo, frente a la puerta, estaba el cuerpo del hombre, cubierto con la misma sábana. Nadie supo cómo llegó hasta ahí. El jefe de turno ordenó que lo llevaran de inmediato a la morgue. 2 camilleros lo recogieron y lo llevaron por los pasillos. El resto del turno transcurrió con una atmósfera extraña. Los pacientes estaban inquietos y el ambiente en el hospital parecía más oscuro de lo normal. Antes de irme, decidí bajar a la morgue para asegurarme de que el cuerpo estuviera ahí. Para mi sorpresa, el encargado me dijo que no había recibido ningún cadáver de urgencias. Revisé el registro y efectivamente no había constancia de su ingreso. Esa misma noche, el personal nocturno reportó apagones breves en la sala de urgencias. Las luces parpadeaban sin razón aparente y varios pacientes dijeron haber visto a alguien caminando entre las camas. Algunos describieron al hombre de la cama 13 con su mirada vacía y penetrante. Desde entonces, esa cama ha quedado casi siempre vacía. Los rumores corren rápido y pocos en el hospital se atreven a mencionarlo abiertamente. Algunos aseguran que el espíritu de ese hombre sigue rondando, atrapado en un estado entre la vida y la muerte. Otros creen que nunca fue humano y que algo más lo trajo aquí aquella noche. Lo que ocurrió con él sigue siendo un misterio, uno que probablemente nunca se resuelva. Pero hay algo de lo que estoy segura. No todos los que llegan al hospital buscan ayuda. No todos los que llegan al hospital buscan ayuda. Algunos traen consigo algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo y que, quizás, nunca se irá del todo. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Realmente sorprendente, ¿no creen? Me recuerda mucho a la historia que nos platicaron cuando hicimos el episodio de relatos de paramédicos, cuando unos paramédicos llevaron a una mujer desconocida a la sala de urgencias y el médico en turno nunca la vio. Era como si nunca hubiera llegado. ¿Ustedes qué creen que habrá pasado en este caso? ¿Quién era ese hombre? ¿O qué era ese hombre? Cuéntenme sus teorías en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. También te recuerdo que si no te has suscrito, por favor, lo hagas. Suscríbete. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de Más Terror MX. Si conoces a alguien que crees que pueda disfrutar de estos episodios, compárteselo. Vamos a hacer que todo el internet se llene de más terror. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí.